quienes decidieron dar un golpe de Estado y quienes finalmente se hicieron cargo del país por casi 2 décadas. Hoy día tenemos un panel de lujo, como todos los lunes, para poder hablar sobre esta historia, para muchos quizás desconocida y no contada como lo viviremos hoy en Cultura Verdadera. Una vez más, el historiador Cristóbal García Huidobro. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. A mi izquierda, don Esteban Valenzuela, bienvenido, el exalcalde de Rancagua, historiador también. Me dio permiso el padre Montes para venir hoy día. Doctor, gracias. Nos acompaña una vez más Hermógenes Pérez de Arce, abogado, economista, periodista, quien también nos visita esta noche de Cultura. Don Hermógenes, gracias por su visita. Gracias a ustedes por convidar. Y nos acompaña por primera vez don Claudio Fuentes. Él es magíster y doctorado en ciencia política, actual director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por estar con nosotros. Bueno, una pregunta general para cada uno de ustedes. ¿Qué representa la Junta Militar según tu visión histórica, Cristóbal García Huidobro? A ver, representa varias cosas y además también depende para quién también. Indudablemente que en el sentido más estricto y quizá más material es el gobierno que se instaura luego del golpe de Estado del 73, el 11 de septiembre, y en ese sentido implica también un quiebre bastante importante respecto a lo que va a ser también la tradición republicana en Chile, porque fundamentalmente la Junta lo que va a buscar es precisamente quebrar con el pasado para construir algo nuevo, al menos a partir por lo menos del año 74. Ahora, también representa cierto equilibrio que se va a dar entre las distintas fuerzas que participan en la factura del golpe, donde el ejército y la armada, digámoslo, toman el liderazgo, digámoslo, y con, ¿cómo se llama?, la Fuerza Aérea y con carabineros detrás, digamos, pero también va a ser el lugar específico donde se van a dar ciertas disputas de poder que quizá lo vamos a poder conversar más adelante, que van a implicar también quién va a ser el líder de este gobierno. Sobre esa apreciación, Esteban Valenzuela, ¿por qué Augusto Pinochet toma el liderazgo? ¿Fue algo natural? ¿Fue algo, digamos, un acuerdo interno, un acuerdo jerárquico? ¿Por qué se dio el liderazgo de Pinochet? Bueno, no es por Pinochet, ya lo hablamos en los temas anteriores, de que el ejército es la principal rama, porque hay junta. Porque Chile tenía una historia de desaveniencia entre las Fuerzas Armadas. Recuerda que la Guerra Civil del 91, el mito del ejército nunca vencido, el ejército apoya a Balmaceda, y Balmaceda es derrotado. Gana la coalición del Congreso con el apoyo de la Marina y derrotan a Balmaceda. Y gana lo que se llama el periodo parlamentario oligárquico, en que vencen a este ejército supuestamente con el presidente que quería más impuestos, más Estado desarrollista para la lógica de fines del siglo XIX. Entonces es muy importante el concepto de junta, porque en las crisis que hay después del 24, 33, con diversas materias, hay militares socialistas, hay militares golpistas, hay militares golpistas de izquierda, golpistas de derecha, hay militares Dávila, más de derecha, uno de los fundadores del Partido Socialista, de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove, perdón, de la Marina, que manda el buque Marmaduke, ¿no? O sea, había militares para todos los gustos. Entonces, en ese contexto del deterioro de la confianza política del 73, era claro la primacía del ejército como principal rama, pero debía haber una junta por la historia de guerra civil que habían tenido las propias Fuerzas Armadas, y porque además estaba el mito, había muchos sectores en la Marina, pero sobre todo en el ejército y la Fuerza Aérea, que querían un golpe muy breve para devolver la democracia, cosa que no ocurrió. Entonces la Junta es un fenómeno del inicio, después una entelequia, porque un régimen personalizado en la figura del dictador Pinochet. Hermógenes, según su visión respecto de la historia, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega esta Junta en la historia de Chile? Bueno, la Junta responde a un llamado de la mayoría democrática del país, que se materializó en el acuerdo de 22 de agosto del 73 de la Cámara de Diputados, en que prácticamente 2/3 de los diputados representativos, desde la derecha hasta la democracia cristiana y hasta la izquierda radical, que había sido parte de la Unidad Popular, pero que votó a favor del acuerdo de la Cámara, llamaron a las Fuerzas Armadas concretamente y textualmente a poner término a la situación de hecho que se describía en ese acuerdo, que era del caos revolucionario provocado por la Unidad Popular, porque estaba en marcha en Chile una revolución marxista-leninista
que por lo demás había sido anunciada por Allende desde sus primeros días, cuando lo entrevistó Roger Debré, una parte que suele no reproducirse de la entrevista, es donde Allende dice, no, vamos a instaurar un socialismo marxista total, ¿eh? Y eso estaba en marcha, y entonces provocó tal situación en el país que la mayoría ciudadana y política pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Y para estas, obviamente que no estaban preparadas para tomar el gobierno en su integridad, fue una situación muy difícil. Y debieron enfrentarla con los medios que tenían, y además debieron enfrentar a no menos de 20.000 guerrilleros armados que estaban desplegados por todo el país. Y parte de cuyas armas nunca se descubrieron, porque Luis Corbalán declaraba un diario italiano, decía... 3 de los 4 historiadores pedían perdón por esas mentiras, entre ellos Gonzalo Vial, y tú sigues diciendo esa mentira, increíble. Habían como 18 cubanos, 20.000 guerrilleros yo no cubanos. te interrumpí a ti y Está no bien. considero que dijeras la verdad, pero no te digo mentiroso porque no me gusta insultar a las personas. Pero bueno, pero hay que hacer un poquito de historia. Bueno, vamos a tener espacio para ahondar no solo en este tema, sino que en muchos otros, ¿no? Y ahí abriremos el micrófono para que de manera lógica y democrática cada uno pueda exponer sus puntos de vista. Claudio, misma pregunta para ti. ¿Cuál es tu visión histórica respecto de estos 4 generales? Ya iremos perfilando a cada uno de ellos para que nuestro público en casa pueda reconstruir históricamente el perfil de ellos. O sea, en primer lugar, yo creo que, a mi juicio, la Junta de Gobierno de la dictadura representa la traición. O sea, claramente era una traición a el presidente constitucional. De hecho, Allende habla de los generales que lo traicionaron y que pocos días antes habían señalado su lealtad con la Constitución y con el régimen constitucional. Ahí hay un tema fundamental asociado a la traición que se genera post dictadura. De hecho, hubo una serie de situaciones vinculadas en los primeros días a reprimir, y en segundo lugar yo creo que tiene que ver con la coherencia, con la consistencia, con la cohesión que se genera detrás de la figura de Pinochet. Después de el primer año quizás seguramente hay un ordenamiento en donde que eso es muy distintivo de América Latina. En América Latina en general son juntas de gobierno más colectivas, Argentina y otros países mucho más colectivas, en donde se rotan el poder. Acá rápidamente se pasó a un gobierno unipersonal con una junta despersonalizada, un poco lo que señalaba Esteban. Vamos entonces